Bienvenidos y bienvenidas a esta última tanda de sesiones de las Jornadas Internacionales 2025 de ATBC. Soy Andrea Catalano y vengo a presentarles la cadena de valor digital, un tema que se estuvo abordando en la primera mañana de este miércoles y que hoy se va a profundizar. ¿Qué es lo que sucede en un ecosistema que se encuentra en competencia? Y estamos viendo que en el mundo digital nadie crece solo. La productividad de la cadena de valor digital a nivel global está representando el 15% del PBI según datos del Banco Mundial. Y esto se debe básicamente a dos factores: una inversión intensiva en infraestructura y una fuerte articulación público-privada, un grandísimo desafío que hay que resolver en la Argentina. Y en la Argentina también se da un proceso de construcción de ecosistema digital y de cadena de valor, pero de manera dispersa, como manchones. El desafío pasa por ver de qué manera integrar a esas distintas partes que se están desarrollando y cómo impactar a eso que va uniendo a cada mancha de evolución o de disrupción digital. Esto sucede en paralelo al advenimiento de la inteligencia artificial, donde tanto las personas como las organizaciones son impactadas. El tema es cómo hacer más productivas a las personas y cómo hacer más productivas a las organizaciones. Entonces, en este panel lo que vamos a tratar de ir explorando es cómo la industria digital argentina puede impactar en la economía, en los entramados productivos, qué oportunidades concretas existen y cómo construir cooperación. Y para ello vamos a invitar a Lucas Puceto, que es consultor y profesor del IAE Business School, y a Pau Castel, que es Head of Economic Analysis de la GSMA. Bienvenidos. ¿Comienzo? Comienza. Bueno, muy buenas tardes. Vamos a hablar un poquito, tenía una presentación para mostrar, estamos un poquito acotados de tiempo, con lo cual la presentación va a estar disponible para ustedes, pero básicamente voy a comentar 2 o 3 ideas muy importantes a partir de lo que comentaba Andrea acerca del impacto de la inteligencia artificial sobre la productividad. Este es un tema que nosotros venimos siguiendo en el IAE desde hace tiempo, básicamente una mirada muy macro de la inteligencia artificial. O sea, vemos que las empresas están muy preocupadas por ver cómo aplican inteligencia artificial, en dónde, en qué áreas, en qué sectores, pero nosotros estamos dando como una mirada un poco más macro y preguntándonos cómo la inteligencia artificial está cambiando el entorno económico, cómo está cambiando la forma de hacer negocios. Y me parece que el punto principal, el punto clave es que si uno mira los datos mundiales, miramos los datos de crecimiento económico, miramos los datos de productividad, tanto en economías desarrolladas como en economías emergentes, como la nuestra en Argentina, hay 2 o 3 problemas que en principio la IA podría contribuir a resolver. ¿Cuál es el principal problema? El crecimiento económico. Tenemos muy poco crecimiento, salvo algunas economías concretas. Hablamos con Pau recién el caso de España, quizás como una excepción, pero el mundo está creciendo poco. O sea, el Producto Interno Bruto está creciendo poco. Y cuando nosotros en economía vemos que no hay crecimiento, esto es una noticia que preocupa mucho, porque si no hay crecimiento no hay aumento del bienestar. Y después vienen las preguntas. ¿Por qué el mundo crece poco? Y cuando nos hacemos esta pregunta, obviamente la invitación es mirar un poco más allá del caso de Argentina, que es un caso muy particular, que tiene que ver con volatilidad, con otro tipo de cosas, pero el mundo está creciendo poco increíblemente porque hay problemas para aumentar la productividad. Cuando miramos los datos de productividad de una economía, podemos hablar de productividad laboral o podemos mirar de una cosa media extraña que los economistas denominamos productividad total de los factores, que es la productividad general de la economía. Y acá el panorama es muy raro, porque si uno mira el comportamiento de esta productividad total en la última década o en los últimos 15 años, el comportamiento es totalmente decepcionante. Incluso en países como Estados Unidos,
que es el lugar por definición donde el capitalismo funciona mejor, los datos de productividad son decepcionantes. Ni hablar en otras economías ricas, en Japón, en Canadá, ni hablar en América Latina. Piensen que en los últimos 75 años los datos muestran que la tasa de crecimiento promedio de la productividad total de los factores en América Latina y Caribe es 0%. O sea, tenemos la misma productividad que teníamos hace 75 años. Dato confirmadísimo, con algunas excepciones, con otros países un poco mejor, pero este es el panorama. Acá entra la inteligencia artificial, o sea, la gran promesa de la IA, lo que estamos empezando a ver a nivel micro, a nivel de sectores, pero que esperamos que esto tenga un impacto macroeconómico, es aumentar la productividad. ¿Esto está garantizado? Lamentablemente no. ¿Por qué? Porque para que la inteligencia artificial genere un boom de productividad y más productividad genere más crecimiento, la IA necesita convertirse en lo que denominamos una tecnología de propósito general, que tiene todo el potencial para hacerlo, como Internet, como las computadoras, etcétera, pero todavía no lo es. ¿Cuándo una tecnología se convierte en una tecnología de propósito general? Cuando básicamente cumple con dos condiciones. La primera condición es que es transversal a todos los sectores de la economía. Y cuando uno mira los datos, hoy encontramos que el sector productor de servicios se está moviendo mucho más rápido. Telecomunicaciones, informática, lo que tiene que ver con banca, con finanzas, con seguros, son sectores en los cuales la aplicación de la IA vuela a pasos agigantados, porque son sectores que vienen trabajando con datos desde hace mucho tiempo. Cuando vamos a la parte productora de bienes, es distinto. Hace algún tiempo estaba dando una charla de estas para una empresa petrolera y me miraban y me decían, nuestro trabajo es cavar un pozo, meter un caño y sacar petróleo. ¿Dónde aplico inteligencia artificial? Entonces los sectores de bienes, el agro, las manufacturas, la construcción, la minería, oil and gas, necesitan más tiempo. Y lo segundo es que la inteligencia artificial necesita estar presente en todas las empresas, tanto si estás en una microempresa, una pyme de 10 personas, como si estás en una compañía multinacional de 5.000 personas. Eso es una tecnología de propósito general. El potencial es enorme y ustedes están en un sector económico que es clave porque sin telecomunicaciones, sin conectividad, sin lo digital, la inteligencia artificial definitivamente queda trunca. Para Argentina se estima que la inteligencia artificial podría generar hasta 0,5 puntos porcentuales de aumento en la productividad por año. Eso es muchísimo. Suena poco, pero es un montón, sobre todo porque el aumento de la productividad impacta directamente sobre la tasa de crecimiento de la economía. Entonces el potencial es fantástico. Evidentemente esto es la gran promesa, aumento de productividad y aumento de crecimiento económico. Hay 2 o 3 elementos sobre los cuales a nivel macro tenemos que ser un poco más cuidadosos también. El primer elemento es qué impacto potencial puede tener esto sobre el empleo. Y hoy por hoy, toda esa espuma de destrucción masiva de empleos y todo lo demás está pasando. Hoy nos estamos dando cuenta de que era en realidad un pronóstico casi apocalíptico que tiene poco que ver con la realidad. Pero va a haber divergencias enormes. Les doy un dato concreto para que veamos a qué me refiero. En un país como Singapur, el 80% de la fuerza laboral está expuesta a la inteligencia artificial. 8 de cada 10 trabajadores. En países muy pobres tenés el 20 o el 15% de la población expuesta. Eso que para Singapur podría ser un problema, en realidad para ellos es una oportunidad fantástica, porque lo que queremos es que la cantidad o el porcentaje de la población económicamente activa que está expuesta a la inteligencia artificial sea cada vez mayor, porque eso genera aumento de la productividad. Entonces, creo que esto para Argentina es una noticia fantástica. Primero piensen que Argentina hace básicamente 15 años que no crece. O sea, nuestra tasa de crecimiento promedio del Producto Interno Bruto desde el 2012 en adelante es literalmente 0%. Con lo cual, es importante obviamente lo que tiene que ver con arreglar lo coyuntural, pero yo siempre en esto, cuando hablamos en el día de estos temas, digo, en economía hay que mirar las dos cosas. Evidentemente hace falta un orden macroeconómico, pero mientras tanto están ocurriendo cuestiones estructurales como esta que te permiten generar crecimiento a largo plazo. Entonces, no hay que esperar para ordenar la macro, esto es algo que lo tenés ahora. Entonces creo que Argentina tiene un potencial enorme en términos de aumento de productividad, hay que moverse más rápido para que esto se convierta en una tecnología de propósito general. Hay riesgos, pero en una comparación regional creo que Argentina está muy bien posicionada con respecto al resto. Estamos muy bien en comparación con Brasil, estamos muy bien en comparación con Colombia, estamos muy bien en comparación con Chile, en algunas cosas un poco más abajo,
pero creo que Argentina tiene un potencial enorme para esto. Y volvemos a lo que comentamos recién en términos del sector en el cual ustedes están, el potencial es increíble. Me parece que estas son las ideas claves. Bien, las preguntas las dejamos un poco para el final, si estás de acuerdo, Pau, porque lo interesante sería ir sabiendo de qué manera puede el sector de las telecomunicaciones y de la tecnología en general acompañar este proceso que mencionás. Pau, tu presentación. Muchas gracias. Pau es responsable y sí va a mostrar una presentación. Yo tengo una presentación, me voy a levantar, de hecho. De hecho, como decía Lucas, en el centro de este ecosistema digital están las redes de conectividad. Las redes de conectividad que son cada vez más dinámicas, más complejas y predominantemente son redes móviles. Estas redes móviles, su capacidad de responder a estas nuevas tendencias, a dar soporte a la inteligencia artificial, que tengan suficiente calidad, cobertura, que se desplieguen a costos que sean asequibles, todo esto depende de encontrar un equilibrio entre dos factores. Por un lado, una intensidad competitiva suficiente para generar incentivos a que se invierta y a que los precios sean reducidos, y al mismo tiempo que haya suficiente escala para limitar la duplicidad de costos y que haya incentivos a invertir, ¿no? Entonces, es encontrar este equilibrio. La gran pregunta, ¿existe un punto óptimo en este equilibrio? La realidad es que sí, existe un punto óptimo, pero este punto óptimo cambia según las condiciones de mercado. Y en telecomunicaciones, en el sector móvil en particular, ha habido un cambio fundamental con lo que podríamos llamar la era de los datos móviles, que en América Latina, en Argentina, llega alrededor de 2017, 2018, y cambia completamente tanto los factores de oferta como de demanda. Pasamos de un mercado con ingresos elevados, con un crecimiento de tráfico limitado, que seguramente soporta una escala promedio más pequeña, a un mercado con ingresos mucho más bajos. De hecho, vemos aquí en la línea roja los ingresos por usuario, que han estado estancados e incluso bajando, y al mismo tiempo un crecimiento exponencial del tráfico de datos, que lleva a una necesidad continua de seguir invirtiendo. Entonces, la gran pregunta es, ¿ha respondido la estructura de mercado a estos cambios en las condiciones del mercado? La realidad es que en general ha sido el caso. Aquí vemos a nivel global, en cada región principal, qué es lo que ha pasado. Vemos que a partir de la línea que marca esta nueva era de los datos móviles, en general, lo que antes era una bajada en la escala promedio de los operadores se estabiliza, incluso sube. También es el caso de América Latina, que es la línea azul claro. Bajó hasta entonces la escala promedio, desde entonces viene subiendo, un poco respondiendo a estos vientos de fondo que implican que se requiere mayor escala para poder operar. Hay una excepción, y la excepción es el caso europeo. El caso europeo, que ya venía con una escala promedio del operador muy pequeña y que después de la era de los datos móviles sigue bajando. Y esto no pasa por una cuestión de mercado, pasa por imperativo regulatorio, pasa porque se bloquean en Europa desde el año 2015-16 cualquier intento de consolidación en el mercado. Entonces, entrando un poco más a fondo, ahí tenemos un poco esta fotografía en Europa, antes de la llegada de los datos móviles, hasta 2015-16, donde hay un cambio en la Comisión Europea. Hay entradas, hay salidas, evidentemente hay control regulatorio, pero generalmente se acaban aprobando las fusiones. A partir de 2016, una serie de casos en el Reino Unido, en Dinamarca, en Italia, donde directamente o se bloquean o se permiten concentraciones, pero con condiciones, podríamos decir, draconianas, y esto da un mensaje muy claro al mercado, que es que no se puede permitir que los mercados reduzcan el número de jugadores. Y durante 10 años no ha habido ningún cambio, ninguna posibilidad de incrementar la escala, con todo este contexto que hemos visto ahora, de ingresos bajando y costos creciendo. Como comentaba, consecuencia, mientras que en el resto del mundo esta escala promedio ha ido incrementando, en Europa vemos que hasta 2025 hay un pequeño repunte al final, que es el caso español, donde había una fusión de 4 a 3,
pero también con condiciones que permiten que haya un nuevo entrante, con lo cual ya vemos que está empezando a bajar otra vez. Repunta un poquito, pero luego empieza a bajar otra vez. ¿Qué ha pasado al mismo tiempo en Europa? Aquí está un poco la pregunta, ¿eh? ¿Está relacionado o no está relacionado? Al mismo tiempo que pasaba todo esto, que se bloqueaban las fusiones, cuando realmente lo que se requiere es más escala, lo que ha pasado es que Europa, que era un líder en infraestructura digital en la era del 3G, en la era del 4G ya quedó por detrás no solo de Japón y Corea, que han sido siempre líderes, sino también por detrás de Estados Unidos, y en la era del 5G no solo queda por detrás de Japón, Corea, Estados Unidos, ya queda por detrás de China y queda por detrás de los países del Golfo, ¿no? Entonces, es una situación donde se era líder, se deja de ser líder, coincidiendo con un tipo de política de competencia que ha limitado la capacidad de invertir. ¿Qué ha pasado en América Latina, pero también en el resto del mundo, principalmente? Europa creo que es la excepción. En América Latina, en este mismo periodo, lo que ha pasado generalmente ha sido un proceso hacia la consolidación. Tenemos 6 mercados que se han consolidado, hay 2 mercados más, Argentina y Colombia, que están en proceso de consolidación pendiente de aprobación regulatoria, hay otro mercado que es Chile, donde se está planteando ahora mismo otra vez una consolidación. De hecho, desde hace casi 5 años no ha habido ningún entrante en la región. Entonces, un poco esta pregunta. Tenemos contrastes en cuanto a cómo se acomoda o no se acomodan cambios de fondo en el mercado móvil desde un punto de vista regulatorio, y la pregunta es, bueno, ¿quién tiene la razón, ¿no? Y ahí es donde entra el análisis que hemos hecho. Lo que encontramos es muy parecido tanto en Europa como en América Latina. Vemos que en Europa, en este periodo de los datos móviles, cuando se suma un operador más al mercado, que reduce la escala promedio, esto tiende a reducir la inversión entre un 25 y un 30%. Y en América Latina vemos algo bastante parecido. Vemos que los mercados con 4 o más operadores tienden a invertir, la inversión es el eje vertical. Los mercados con 4 o más jugadores son los puntitos negros, tienden a invertir mucho menos que los mercados con 3 o menos operadores. Esto es la evidencia empírica. ¿Qué más vemos? Y luego esto es consecuencia directa de esta inversión más alta. Vemos que en mercados con 3 o menos operadores, tanto en Europa como en América Latina, la calidad de red es mejor. Mejores velocidades de descarga, despliegue más rápido de nuevas generaciones de tecnología móvil, y vemos lo mismo en Europa y en América Latina, lo cual es interesante porque confirma un poco la teoría económica de este equilibrio que hay que encontrar en un mercado con costos fijos muy elevados, ¿no? Entre intensidad competitiva y escala. Bien, finalmente uno podría pensar, bueno, todo esto puede tener una contrapartida en cuanto a donde hay una mayor escala, que los precios sean mayores para el usuario final. ¿Qué nos muestra el análisis? Nos muestra que este no es el caso. De hecho, en Europa vemos que en la mayor parte del periodo los ARPUs en mercados con 3 jugadores han sido más bajos que en mercados con 4 jugadores. En América Latina lo que vemos es que cuando ha habido una consolidación no ha habido un efecto sobre los precios, ¿no? Bien, y ya un poco esta es mi última diapositiva, y para un poco resumir lo que ha sido mi intervención, lo que quería poner sobre la mesa, tenemos un caso que contrasta con lo que pasa en todo el resto del mundo, que es el caso europeo, donde no se ha permitido que las dinámicas de mercado se reflejen en un cambio en la estructura de mercado. Y otro caso, aquí destacamos América Latina, pero es el caso exactamente el mismo en Asia, en Medio Oriente, en Estados Unidos, más recientemente, donde en general se tiene una política más de laissez-faire, con control regulatorio, obviamente, cada caso hay que analizarlo bien, pero teniendo en cuenta que las condiciones de mercado hoy son muy distintas a las que había hace 5 o 10 años. ¿Qué sabemos? ¿Qué nos dice la evidencia? La evidencia es muy clara y es consistente en las dos regiones. Nos muestra que cuando se reduce de un modo artificial la escala promedio del operador, esto lleva a menores inversiones, peores redes, despliegue más lento de nuevas generaciones de tecnología y precios que parecen parecidos. Entonces, un poco para terminar,
¿Cuáles son las implicaciones de esta situación, de esta comparativa? Un poco creo que ha quedado sobreentendido, pero para recogerlo bien, la escala en las telecomunicaciones, como en la mayor parte de sectores de infraestructura, es fundamental. La duplicidad de costos se acaba pagando, costos más elevados que se trasladan al usuario final. Y donde se limita de modo artificial lo que es la escala óptima, esto tiene consecuencias. Y las estamos viendo, ¿no? Esta comparativa. Europa ha quedado atrás, haciendo una política muy concreta, con una visión muy particular en cuanto a cómo se debe gestionar esta estructura de mercado. Segundo lugar, y esto es importante, lo importante realmente en cuanto a políticas de defensa de la competencia. No sabemos cómo va a estar el mercado de las telecomunicaciones, de conectividad a 5, 10, 15 años vista. Puede que el mercado cambie otra vez y que haya ingresos muy elevados o que la IA nos permita nuevos servicios que generan nuevos ingresos y reducen los costos. Con lo cual puede ser que en ese caso haya nuevos entrantes y que tenga sentido. Entonces, lo importante no es que haya una estructura, un número mágico de operadores que son 2, que son 3, que son 4, sino permitir que la entrada y la salida en los mercados sea posible. Y si no es así, esto generalmente va en detrimento del usuario final. Y para terminar, y enlazando también con lo que comentaba Lucas sobre las tecnologías de uso general, las consecuencias de ese tipo de políticas, como vemos en Europa, no terminan con el usuario móvil, porque estamos hablando de una tecnología de uso general que impregna todo lo que es la estructura de digitalización del país, con lo cual redes que no son capaces de tener la calidad adecuada, que no se despliegan a un ritmo adecuado, que tienen un costo elevado, impactan no solo el usuario de a pie que está usando el móvil para chequear Instagram, sino que impacta a la competitividad de las empresas y la capacidad de generar crecimiento y bienestar a largo plazo. Y con esto termino. Gracias. Bien. Antes de finalizar esta exposición, me gustaría saber, Lucas, en función de lo que habías expuesto al principio, cómo las empresas, las operadoras pueden ayudar a las empresas en la búsqueda de la productividad, y hago extensivo esto a Pau, porque en un escenario de caída de ingresos, si esta colaboración hacia la transformación digital que se puede producir desde el sector puede ser al mismo tiempo, todo indicaría que sí, una manera de generar nuevos ingresos y de alguna manera independizarse un poco de todos estos esquemas de consolidaciones en los que estamos inmersos en la actualidad. No, me parece que las empresas, tienen un rol clave. Primero, lo que tiene que ver propiamente con el sector. Estamos en un sector que va aumentando su participación en el valor agregado de Argentina y a nivel mundial, y eso ya de por sí es una noticia relevante porque tiene que ver con el peso de esto. Digamos, estamos hablando de un sector que históricamente en Argentina ha pesado más o menos 5% del Producto Interno Bruto y hoy va camino a pesar 8, 9, 10% del Producto Interno. O sea, esto es una tendencia mundial. Pero esto en Argentina ya es una noticia, con lo cual, al margen de lo que se haga, quiere decir que el crecimiento del sector puntual de telecomunicaciones y todo lo demás ya le está aportando más al crecimiento. Y segundo, creo que las empresas del sector tienen un rol clave para que precisamente la IA se convierta en este tipo de tecnología a propósito general. O sea, esto normalmente no ocurre de forma natural o espontáneo solamente con política pública, aunque los estados tienen un rol importante en esto. O sea, hace poco estaba viendo los resultados de un muy buen índice que armó el Fondo Monetario Internacional, donde miden el nivel de preparación de los países. Entonces, ellos arman una escala y dicen, bueno, a ver, aquí tenemos países, volvemos al caso, no lo hemos comentado recién, pero por ejemplo, en un país como Singapur, el 80% de la población está expuesta, pero al mismo tiempo en Singapur tienen un nivel de preparación altísimo en lo que tiene que ver con conectividad, con dispositivos electrónicos, con teléfonos móviles, con capital humano y todo lo demás. Con lo cual, esta es una tecnología que por primera vez en la historia está relativamente al alcance de todos los países de forma rápida. Cuando uno hace la analogía con otras revoluciones industriales, pasaron muchos años para que todos estuvieran más o menos al mismo nivel, pero para aprovecharlo y para que esto tenga un impacto realmente significativo en productividad y todo lo demás, es clave que las empresas más pequeñas y las personas cuenten con las herramientas que necesitan para aprovechar esto, y acá entran las empresas. Ese es el rol clave. Bien. Pau.
Sí, no, totalmente de acuerdo con lo que comenta Lucas. Desde un punto de vista más centrado en lo que son las redes de conectividad y un poco enlazando con la presentación, pero también ligando con lo que se nos viene, como pueden ser la inteligencia artificial, realmente lo importante es no poner palos en las ruedas. Es decir, todo lo que esta promesa, digamos, ¿no? de innovación que esté al servicio de progreso de los usuarios para una vida mejor en el fondo, ¿no? Todo esto depende de tener en el fondo unas redes de conectividad que permiten todo esto. Y evidentemente la inversión no está garantizada. Es decir, tener unas redes modernas que permitan que se despliegue este ecosistema digital a su alrededor, que incorpore nuevas tecnologías que también, a su vez, pueden ser también tecnologías de uso general. Todo esto no va a pasar si nos quedamos con redes que no tienen una cobertura suficiente, que no están desplegadas en cuanto a su máxima capacidad, y esto acaba impactando luego directamente, ¿no? a todo el ecosistema, incluyendo todo el potencial de lo bueno que nos puede venir a partir de la IA. Bien, se nos acabó el tiempo. No sé si queda algo más que quisieran agregar. Les agradezco mucho, Lucas y Pau, por esta presentación, y a ustedes también agradecemos su presencia. Ahora presentamos el segundo panel. Gracias. Muchas gracias.